Buenos días, mi nombre es Juan Esteban Henao, estudiante de Ingeniería en Nanotecnología de la Universidad Pontificia Bolivariana, cursando el tercer semestre. El video es para la materia Química Inorgánica y el día de hoy tenemos como objetivo mostrarles algo sobre los no metales. Bueno, los no metales son elementos químicos que no son buenos conductores de la corriente eléctrica y el calor. Son muy débiles, por lo que no se pueden ni estirar ni convertir en una lámina. Las propiedades químicas de los no metales, a diferencia de los metales, son muy diversas, y a pesar de que representan un número muy reducido, la mayoría de ellos son esenciales para los sistemas biológicos, como lo son el oxígeno, el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. En el grupo de los no metales se incluyen los halógenos, el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, el astato y el teneso, que tienen 7 electrones en su última capa de valencia, y los gases nobles, que son el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón y el radón, que tienen 8 electrones en su última capa, excepto el helio, que tiene 2. Por lo tanto, dicha capa está completa y son poco reactivos. El resto de los no metales pertenecen a diversos grupos y son el hidrógeno, el carbono, el azufre, el selenio, el nitrógeno, el oxígeno y el fósforo. Y las propiedades únicas del hidrógeno son las que lo apartan del resto de los elementos en la tabla periódica. Los no metales varían mucho en su apariencia, no son lustrosos y, como dijimos anteriormente, por lo general son molos conductores. Sus puntos de fusión son más bajos que los de los metales, y varios no existen en condiciones ordinarias como moléculas diatómicas. En la lista que acabamos de mencionar están incluidos 5 gases: el H2, el N2, el O2, el F2 y el Cl2. El resto de los no metales son sólidos, pueden ser duros como el diamante o blandos como el azufre. Al contrario de los metales, son muy frágiles y no pueden estirarse ni en hilos ni en láminas. Se encuentran en los 3 estados de la materia a temperatura ambiente. Son gases como el oxígeno, líquidos como el bromo y sólidos como el carbono. No tienen brillo metálico y no reflejan la luz. Muchos no metales se encuentran en todos los seres vivos, como lo es el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre en cantidades importantes. Y otros son oligoelementos, como lo son el selenio, el yodo y el cloro. Como dije, pueden ser sólidos, líquidos o gases indistintamente. Sus puntos de fusión y ebullición dependen de sus propiedades químicas, que están relacionadas con su capacidad para ganar electrones, los de la última capa, o sea, los de valencia. Y no conducen bien la electricidad, ante ellas se descomponen o recombinan químicamente, y con el agua dan generalmente sustancias ácidas. Están ubicados a la derecha de la tabla periódica de los elementos, y al combinarse químicamente ganan electrones para adquirir la configuración electrónica de gas noble del mismo periodo. Las propiedades físicas: sólidos, por ejemplo el azufre y el carbono; líquidos, únicamente el bromo; gaseosos, por ejemplo el oxígeno o el hidrógeno. No poseen brillo metálico a excepción del yodo, no son dúctiles ni maleables, no son buenos conductores de calor y de electricidad, a excepciones de algunas formas alotrópicas del carbono y el fósforo. Sus propiedades químicas son que sus átomos tienen en su última capa 4, 5, 6 o 7 electrones. Cuando se ionizan adquieren una carga negativa. Cuando se combinan con el oxígeno forman óxidos no metálicos o anhídridos. También poseen moléculas formadas por 2 o más átomos, y los no metales tienen tendencia a parecerse a los gases nobles más cercanos en cuanto a la configuración electrónica de su última capa. Los menos electronegativos tendrán tendencia a perder electrones frente a otros más electronegativos. La reactividad de un elemento mide la tendencia a combinarse con otros. Ahora hablaremos del cloro. El cloro es un elemento químico de número atómico 17, situado en el grupo de los halógenos, grupo 7A, de la tabla periódica de los elementos. Su símbolo es L. En condiciones normales y en estado puro forma dicloro, que es un gas tóxico amarillo verdoso formado por moléculas diatómicas, las cuales son más o menos 2,5 veces más pesadas que el aire. Tiene olor desagradable y tóxico. Es un elemento abundante en la naturaleza y se trata de un elemento químico esencial para muchas formas de vida. En la naturaleza no se encuentra en estado puro, ya que reacciona con bastante rapidez con muchos elementos y compuestos químicos, y por esta razón se encuentra formando parte de cloruros, especialmente en forma de cloruro de sodio, cloritos y cloratos en las minas de sal y también disuelto en el agua de mar. El cloro se encuentra en la naturaleza combinado con otros elementos, formando principalmente sales iónicas, como es el caso del cloruro sódico y cálcico. También con la mayoría de metales, desde el cloruro de hafnio hasta el cloruro de plata, podría decirse que el cloro combina de forma natural bastante bien con la mayoría de los elementos, excepto con los de su grupo, que son los halógenos y los gases nobles. Aunque en las últimas décadas de manera sintética forma parte de los mismos en compuestos conocidos como lo son los fluorocloruros y cloruros de xenón. El cloro comercial se obtiene por electrolisis. En el proceso de preparación de los álcalis se expande en forma líquida, no es puro y por lo tanto debe purificarse. Hablemos un poco de los efectos que tiene la exposición del cloro sobre la salud.
Por ejemplo, ¿qué pasa si inhalamos cloro? Si se produce una pérdida de gas, este alcanza concentraciones nocivas en el aire en un corto tiempo. Los efectos de exposición son lagrimeo, ya que la sustancia es corrosiva tanto para los ojos como para la piel y el tracto respiratorio. La inhalación puede causar asfixia, neumonitis o un edema pulmonar, aunque este solo se origina luego de los efectos iniciales del lagrimeo. La evaporación rápida del líquido puede producir congelación y una exposición puede ocasionar la muerte. Cuando es una exposición prolongada o repetida, se compromete el tracto respiratorio y pulmones, dando lugar a inflamaciones crónicas y alteraciones funcionales. Además, puede afectar la integridad de los dientes, que da lugar a la erosión, pero de esto hablaremos un poco más a fondo luego. ¿Cómo es la extracción, la producción y la purificación del cloro? La electrólisis de sales de cloro es el medio más común por el cual se fabrica el cloro. El cloruro de sodio actúa como materia prima principal, la cual se descompone electrolíticamente por acción de corriente directa en cloro molecular, hidrógeno e hidróxido de sodio. Este proceso puede llevarse a cabo mediante tres tecnologías diferentes. Son el proceso de celda de diafragma, de celda de mercurio y celda de membrana. La diferencia entre los tres procesos reside en cómo el cloro producido en el ánodo se mantiene separado de la soda cáustica y del hidrógeno, producidos en el cátodo. La celda de diafragma es más o menos un diafragma de filtración, generalmente de amianto. Permite un flujo de salmuera desde el ánodo al cátodo, separa los espacios de cloro e hidrógeno gaseoso que se libera durante la electrólisis. Los iones de hidróxido formados en el compartimento del cátodo junto con los iones de sodio producen una solución de hidróxido de sodio y el nivel de electrolito se mantiene más alto en el compartimento del ánodo, de modo que la salmuera se filtra a través del diafragma hacia la sección del cátodo desde donde fluye fuera de la celda con la solución de hidróxido de sodio, y el cloro formado en los ánodos asciende y se expulsa. Ahora, la celda de mercurio. Se utilizan las típicas celdas modernas de acero herméticas al gas, revestidas de caucho o de PVC, que miden aproximadamente de 2 a 15 metros. Tienen una base ligeramente inclinada sobre la que fluye una fina capa de mercurio que actúa como cátodo. Los iones de sodio se descargan en forma de amalgama de mercurio y sodio y los iones de cloruro se convierten en cloro. Los ánodos son una serie de placas de titanio recubiertas con una capa de óxido de metal precioso y colocadas a unos 2 milímetros del cátodo. Las celdas funcionan típicamente en series de aproximadamente 100. Salmuera saturada purificada, solución de cloruro de sodio al 25% a 333 Kelvin, fluye a través de la celda en la misma dirección que el mercurio. Y esta alta concentración de sal y el revestimiento del ánodo aseguran la oxidación de los iones cloruro y la amalgama fluye a un compartimento totalmente separado, el descomponedor en el que reacciona con el agua para producir una solución de hidróxido de sodio y gas hidrógeno. Por último tenemos la celda de membrana. La membrana, que es un copolímero de tetrafluoroeteno de 0,15 a 0,3 milímetros de intercambio catiónico, no permite que ningún gas o iones negativos fluyan a través de ella, pero permite que los iones Na+ se muevan entre la salmuera y los compartimentos cáusticos. Los ánodos están hechos de titanio, recubierto con dióxido de rutenio, y los cátodos son de níquel, a menudo con un revestimiento para reducir el consumo de energía. Los compartimentos de ánodo y cátodo están completamente separados por una membrana permeable a los iones y la membrana es permeable a los cationes, pero no a los aniones. Permite el paso de iones de sodio, pero no de iones de cloruro o de hidróxido. Y los iones de sodio permiten pasar en forma hidratada, por lo que se transfiere algo de agua, pero la membrana es impermeable a las moléculas de agua libres. Ahora, ¿cuál de los tres métodos es más fácil de usar? Bueno, lo que se tiene en cuenta son como factores de costo, capital y energía, y las preocupaciones ambientales. Por lo tanto, el que más se favorece es el proceso de la celda de membranas. La mayoría de las plantas utilizan el proceso de la celda de membranas de intercambio iónico, ya que se ven beneficiadas por factores de costo de capital y energía, como dije anteriormente. Además, son el medio de producción de cloro más respetuoso para el medio ambiente. Hablemos un poco de cuáles son los países que más producen y consumen cloro. Según estudios, se prevé que el mercado de cloro aumente moderadamente en Asia y en el Pacífico, debido a la creciente demanda que se requiere en la industria de la construcción, y productos químicos que se proyectan que registren una carga de alrededor del 3% entre 2014 y 2019, en términos de volumen. En 2013, se representó una participación estimada del 36% del consumo total del cloro. La comercialización de cloro, cuando es masiva, comúnmente se empaca en cilindros de acero como líquido comprimido de 100 a 150 libras para su uso en pequeña escala. Ahora, si es a gran escala, se usa en tanques de 1,55 y de 90 toneladas. ¿Cuál es el valor anual en el mercado? Debido al impacto ambiental que tiene el cloro y que generan los compuestos que incluyen al cloro dentro de sus formulaciones, ya sean los clorofluorocarbonados, los pesticidas clorados
o los bifenilos policlorados. Países como Estados Unidos y Europa, pese a los usos difundidos, han visto disminución en la demanda y la producción de cloro. Se estima que el mercado del cloro será testigo de una tasa compuesta anual del 4,9% entre 2014 y 2019 en términos de valor, y se prevé que genere un valor de mercado global de 33.362 millones para el 2019. ¿Cuáles son los productos más relevantes en los que se usa el cloro? Las principales aplicaciones de cloro son en la producción de un amplio rango de productos industriales y para consumo. Por ejemplo, es utilizado en la elaboración de plásticos, solventes, para lavado en seco y desgrasado de metales, producción de agroquímicos y fármacos, insecticidas, colorantes y tintes. Este elemento es muy usado en una gran variedad de industrias y procedimientos, pero también se utiliza en la fabricación de muchos compuestos inorgánicos, en particular el dióxido de titanio y el cloruro de hidrógeno. Los principales usos incluyen disolventes y limpiadores, como lo son el tricloroetileno, el percloroetileno, el tetracloruro de carbono, el cloroformo, el DDT, cloruro de vinilo, cloruro de metilo. En herbicidas e insecticidas tenemos los clorobencenos, clorofenoles y oxicloruros. En fluidos refrigerantes tenemos los clorometanos y los etilenglicoles. En plásticos tenemos los vinílicos, los clorofluorados, la manufactura de plásticos y cauchos sintéticos, solventes clorados, pesticidas, polímeros y refrigerantes. También se utiliza en las industrias. En química se utiliza como síntesis de ácido clorhídrico, obtención de hipocloritos de sodio y calcio, cloruros metálicos como lo son el aluminio, la plata, el boro, el cobre, el manganeso, el plomo, el platino, el estaño, el zinc, el circonio, el tetracloruro de silicio, tricloruro, oxicloruro y pentacloruro de fósforo. Además de esto, se usa como un intermediario en la producción de aditivos para la gasolina y en compuestos retardantes de llama y en el procesamiento de los metales. Textil, pulpa y papel. Se utiliza en la elaboración de blanqueadores y de colorantes de la pasta de papel y de la celulosa para fibras artificiales. En la industria sanitaria se utiliza como bactericida en el tratamiento de aguas residuales, industriales, potables y purificación de piscinas. Control bacteriológico en los procesos de molienda y almacenamiento de cereales. Ahora hablemos un poco de una aplicación que tiene el cloro en la nanotecnología. La empresa Aircross, en colaboración con la Universidad de Zaragoza, patentó una nueva tecnología basada en la nanotecnología, que permite que con una única tableta se pueda desinfectar el agua de una piscina y se puedan repeler los insectos. ¿Cómo pasa esto? Se hace con unas tabletas de cloro que, como dije anteriormente, repelen los insectos de la piscina. A pesar de que apenas es una patente, se genera una gran expectativa en el sector, ya que el departamento de IT de la fábrica de Sabiñánigo de Aircross ha desarrollado unas nuevas tabletas de cloro, compuestas por ácido triclosocianúrico, que incorporan sustancias nanoencapsuladas que ahuyentan los mosquitos. Eso sería toda la información que tenemos sobre el cloro. Espero que les haya servido y les haya quedado claro cuáles son las aplicaciones más importantes del cloro en la industria y por qué es un no metal tan importante. Muchas gracias.